Sí, ok. Buenos días. A ver si por aquí va mejor. Buenos días. Apocalipsis. El fin de los tiempos. ¿Qué te viene a la mente cuando te digo estas palabras? ¿Qué emociones sientes cuando te digo Apocalipsis? El fin de los tiempos. Veréis, creo que el término apocalipsis es uno de los términos que ha evolucionado y ha sido modificado por la sociedad de una manera muy clara. Veréis, he estado mirando pelis, libros, series que tratan del tema del apocalipsis, ¿vale? Y todos ellos tienen un macro tema en común, la destrucción del mundo. Dependiendo de lo que busques o dependiendo de lo que mires, pues hay diferentes culpables, ¿no? Zombies, monstruos, pandemia, alienígenas, extraterrestres, guerras, hambres, catástrofes naturales. Bueno, el abanico es muy amplio, pero todas las pelis, todos los libros, todas las series, toda la novela que tiene que ver con el apocalipsis tienen en común que están hablando de una destrucción del mundo. Pero no he venido aquí a hablar de cine, pero sí vengo a hablar de Apocalipsis, pero el de la Biblia, no el del cine. Y me explico. Veréis, la palabra Apocalipsis, digo que ha sido moldeada porque casi todas las palabras que usamos a día de hoy pues, tienen un origen y de ahí lo usamos. Pero justo la palabra Apocalipsis ignoramos su origen. La palabra Apocalipsis viene del latín apocalipsis, también que significa revelación, ¿vale? Apocalipto quiere decir descubrir y su opuesto sería calipto, que es cubrir. Es decir, la palabra apocalipsis quiere decir que algo estaba tapado y ahora no lo está. Algo estaba cubierto y ahora ha sido descubierto. Algo que no podíamos ver, ahora lo podemos ver. En cambio, esa es su raíz. Pero si vais al diccionario y buscáis la palabra apocalipsis, ya sea como adjetivo, ya sea como sustantivo, te dice que es misterioso, oscuro, enigmático, terrorífico, espantoso, amenazante. Si os fijáis, estamos hablando del día y de la noche. Se supone que el origen de la palabra me tendría que hablar de luz, de revelación, de claridad, de algo que estaba oscuro y ahora está descubierto. En cambio, realmente la palabra apocalipsis se usa para términos mucho más oscuros, misteriosos y demás. Y de ahí lo que os decía del cine, que cuando uno va a ver una peli del apocalipsis, generalmente es una peli de terror, de miedo, de acción. Lo que pasa que incluso ya he visto que hay algunas de humor o irónico o sarcásmico, pero al final estamos hablando de temas oscuros. Y esa evolución sería bastante injusta atribuírsela al cine, porque eso es algo que pasa desde todos los tiempos, ¿no? Que el ser humano, cuando piensa en el apocalipsis, en el final del mundo, le da miedo, ¿no? De hecho, precisamente como es el último libro de la Biblia y habla de todo lo que habla, es lo que ha hecho que eso evolucione hasta una palabra muy diferente a lo que era su origen. Y la iglesia de Tesalónica, la iglesia de tesalonicenses, ya vemos esos indicios que os estoy diciendo del miedo y la incertidumbre hacia lo que está por venir, hacia la venida de Jesús. El libro de Tesalonicenses, la carta de Tesalonicenses, es probablemente el primer libro del Nuevo Testamento escrito, no sé si lo sabíais, probablemente fue la primera carta, y en ese momento la iglesia tiene muchas dudas acerca de qué está pasando, qué es lo que está pasando, y como Jesús dijo, vengo pronto, y pues está tardando un poquito, ¿no? Entonces, vengo pronto, y claro, se empezaban a morir, de mayor, de enfermedad, de lo que fuera, y empezaban a decir, pero ¿y qué pasa con esto? ¿Y cómo será la resurrección? ¿Y qué está pasando? ¿No? ¿Y cuándo vendrá el Señor? Y tenían todo ese tipo de dudas, y entonces Pablo con calma les escribe desde el cariño. Y me gustaría que pudieras abrir o encender tu Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, ¿vale? Nos vamos a centrar en el 5, pero quiero hacer un poquito de carrerilla, quiero mirar un poquito de dónde viene Pablo. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18. Como os digo, la iglesia en Tesalónica tiene una duda. ¿Qué pasa con la gente que se muere? ¿No? ¿Dónde van? ¿Están dormidos? ¿No están dormidos? Hermanos,
no queremos que ignoréis lo que va a pasar con los que han muerto, para que no os entristezcáis, ya me trabo en el primer culto, me trabo otra vez aquí, como estos otros que no tienen esperanza. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13. Sigo leyendo. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estamos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, animaos unos a otros con estas palabras. De todo esto, la primera conclusión que no podemos obviar, que es la más obvia, es la que es Jesús vuelve. Jesús vuelve. De hecho, nuestra predicación debería ser esa. Si tú miras en Hechos, no hay unos apóstoles predicando, Dios tiene un propósito para tu vida, Dios te ama. Es Jesús está vivo. Esa es su predicación. Esa es su declaración. Esas son las noticias. Jesús, aquel que murió, está vivo, se ha marchado, pero volverá. Y suena a locura. De hecho, si tú le hablas a alguien de que estamos esperando a que alguien venga y nos lleve con él, sonamos más a secta que otra cosa. ¿Verdad? Muchas sectas hablan de esto, están esperando a alguien que les venga a buscar y se los llevarán, ¿no? Pero es que al final las mejores mentiras son las que más se parecen a la verdad. Y Satanás siempre ha intentado copiar, no inventar. Él siempre ha copiado. Jesús, ese es su mensaje. Me voy, pero volveré. Pero volveré. Y esa debía ser nuestra predicación. Y él, en 1 Tesalonicenses 5:10, luego lo leeremos, también dice, murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos con él, ¿no? Ese es su propósito. Si me permites, el propósito de Dios al mandar a Jesús no es que tú vivas para siempre, es que tú vivas para siempre con él. Porque eso es lo que quiere Dios, vivir con nosotros y vendrá a buscarnos. Pero ¿cuál es el problema de estos versículos? Que como iglesia perdemos, para mí, esto es mi opinión, yo comparto mi opinión y vosotros pues ya valoráis si es una opinión que tiene sentido o no. Nos descentramos un poco y empezamos a ver y empezamos a perdernos entre los árboles y nos perdemos todo el bosque, ¿no? Porque capítulo 4, versículo 13, Pablo ya dice por qué está escribiendo esto. Hermanos, no queremos que ignoréis lo que va a pasar con los que han muerto, para que no estéis tristes, ya no me trabo más, para que no estéis tristes, como esos otros que no tienen esperanza. O sea, Pablo va a decir, os voy a explicar, pero para que no estéis tristes. Y nosotros, cuando leemos estos textos, ignoramos esta frase y vemos todo lo demás. Y empezamos, entonces, ¿qué ha pasado con los que están muertos? ¿Están dormidos? ¿Están despiertos? ¿Están en el cielo? ¿No están en el cielo? ¿Hay arrebatamiento? ¿No hay arrebatamiento? ¿Nos vamos antes de que Jesús venga? ¿Después de que Jesús venga? ¿En medio? 7 años? ¿3 años y medio? El Señor, ¿cómo que el Señor va a descender del cielo? ¿De dónde está el Señor? ¿Y cómo que nosotros vamos a ascender? ¿Será que vamos a poder volar? ¿Y qué quiere decir que estemos arrebatados? ¿Y cuándo será el arrebatamiento? Y empezamos a querer descifrar como si Jesús nos hubiera dejado en la Biblia pequeñas pistas y que el juego tenga que ver con resolver cuándo y cómo vendrá y de qué manera. Cuando yo leo este texto y en Tesalonicenses y en los textos de Jesús que ahora te voy a leer, me da la sensación que el énfasis es otro. Que Jesús lo que quiere es que estemos preparados y por eso nos cuenta. Pero no nos cuenta con detalle. Simplemente nos cuenta lo que va a pasar. De hecho, busca la Biblia Mateo 24, versículo 36. Porque vamos a leer lo que Jesús dice, ¿vale? Estoy leyendo lo que Pablo dice, pero leamos lo que Jesús dice sobre el fin de los tiempos. Mateo 24, versículo 36 dice, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, solo el Padre.
La venida del Hijo del Hombre será como los tiempos de Noé, porque los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban, daban en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca, y no supieron nada de lo que sucedería, hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada, otra será dejada. Por lo tanto, manteneos despiertos, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Pero entended esto, si el dueño de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso, también vosotros debéis estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos os lo penséis. Si os fijáis, el énfasis es, por eso os cuento esto, para que estéis preparados. En Marcos 13 también te lo puedes encontrar, no lo voy a leer, pero sí quiero leerte, no lo busques, te lo voy a leer yo. Lucas 21, dice, tened cuidado. No sea que se os endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre vosotros, pues os vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estad siempre vigilantes y orad, para que podáis escapar de todo lo que está por suceder y presentaros delante del Hijo del Hombre. Esas son frases de Jesús y yo interpreto, por eso lo comparto con vosotros, que no veo a un Jesús queriendo explicarnos exactamente qué pasará, ¿no? Dice, habrá guerras y rumores de guerras, si puedes leer el texto, habrá hambre, habrá esto, habrá lo otro, pero no se especifica cuántas ni de qué manera, ¿no? Y hay veces que llega una pandemia como el coronavirus, y no sé si es que yo tengo el móvil de la iglesia, hermanos, si es que como predico en la iglesia, pero me llegaron de profecías, pero por todos lados. De todos lados, ¿eh? Y ya te digo, y algunas daban escalofríos, ¿eh? De a tal hora cerrar las ventanas de casa porque pasará el ángel del Señor y no sé qué, porque así lo dice en su palabra. Y no lo digo como un tono de risa, lo digo como un tono de preocupación. Yo no veo a un Jesús queriendo dejarnos pistas de cómo sean las cosas. Veo a un Jesús que nos quiere preparar y que nos hace un énfasis. Estad alerta, manteneos despiertos, estad vigilantes. Si lees Apocalipsis o si lees profecías en el Antiguo Testamento, Dios se adelanta muchas veces a catástrofes y cosas malas que van a pasar. Es algo común. Tú lees Antiguo Testamento y no hace más que los profetas anunciar que viene la destrucción sobre Jerusalén. ¿Pero por qué? Yo creo, o por lo menos eso a mí me está dando consuelo en este tiempo del COVID, de todo se va a poner mal, pero Dios ya lo sabía antes de que pasara y no me lo dijo como para que yo adivinara qué va a pasar, sino que para cuando pase, confíe que aunque el mundo parece un caos y parece que nadie está al volante, alguien está al volante. Y sea lo que estamos viviendo, no escapa del control de Dios. Aunque a mí me dé la sensación de que esto está fuera de control. Pero voy a la Biblia y me encuentro que como Dios ya habló de esto, digo, bueno, el Señor sabe. El Señor no pierde el control. Es Señor de todo. Y creo que ese es uno de los propósitos de por qué el Señor nos revela los tiempos finales. Para que estemos preparados y para que confiemos que Él tiene el control. Y bajo este filtro me gustaría que pudiéramos entrar en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, leyendo esos versículos que antes nos ha leído Monse. Dice, ahora bien, hermanos, no necesitáis que os escriba acerca de tiempos y fechas. Es decir, el cómo y el cuándo no os importa. Porque si importara ya no lo hubiera dicho Jesús. No importa, no intentéis adivinar lo que va a pasar. Como os digo, estaba el pueblo diciendo, pero falta mucho, ¿cuándo va a ser? ¿De qué manera? ¿Sabes? Me recuerda, ¿sabes cuando tú vas con el coche y el niño te pregunta, ¿falta mucho? Tú, un poco, pero falta mucho, un poco, pero falta mucho, ya llegaremos. O sea, pesado, ¿no? Pues yo veo al pueblo, a tesalonicenses, con ese ansia, ¿no? De, ¿pero qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? Y Pablo le dice, no os toca a vosotros. O sea, eso no os importa, ¿no? No intentéis adivinar el fin del mundo. De hecho, he estado buscando, solo por curiosidad, y en Wikipedia pone que el mundo ya se ha acabado más de 100 veces. Tú no te has enterado, pero ya ha acabado el mundo. O sea, antes del 1900 tenía que haber acabado 59 veces. Y entre el 1900 y el 2020, 34 veces tenía que haber acabado. De hecho, yo me voy a hacer una chapa de que yo he sobrevivido ya a 3 apocalipsis. Yo he sobrevivido. O sea, yo en el año 99, yo recuerdo ser adolescente y que había un eclipse, ¿os acordáis? Y no, se acaba el mundo, porque es el último eclipse del milenio. Y todos ahí, ¡buah, tal! Luego, la gente de mi edad, que
Para eso somos adolescentes, que somos, hicieron una fiesta para despedir el mundo. Bueno, cosas que hace la gente sin sentido. Luego llegó el año 2000 y nos íbamos a volver locos. ¿Por qué? Porque los ordenadores solo están programados para que haya 1.9 y no podrá pasar al 2.0 y vamos a morir todos en el nuevo milenio. Y hemos sobrevivido, ¿vale? De hecho, os voy a compartir, ahora que no están mis padres aquí, en el primer culto no lo he dicho, porque no estaban mis padres, pero voy a compartir un poco de mi corazón. Yo en el 2000, yo tenía 16 años. Bueno, yo tenía 15, yo he cumplido... Entonces, yo os prometo que a mí me agobiaba pensar que yo no había besado a una chica y se acababa el mundo. Vosotros os estáis riendo. Pero yo tenía 15 años, era diciembre y decía, se me acaba el tiempo y no estoy ni cerca. Y a mí eso me agobiaba, ¿vale? Yo aquí vengo, ¿vale? Os estoy poniendo mi corazón, ¿eh? Esto es real 100%. Pero sobreviví al año 2000. Y luego los mayas dijeron que el 2012, ¿vale? En 2012 acaba... ¿Qué interés tenemos por intentar saber cuándo acabará el mundo, no? Entonces, esta semana le mandaba yo un WhatsApp a algunos amigos y le decía, oye, ¿por qué pensáis que somos tan pesados con intentar adivinar? Héctor, no estás pensando lo de la chica, te vas a reír de mí esta tarde, ¿verdad? Te veo la cara, compañero. Le mandaba un WhatsApp a unos amigos y le decía, oye, ¿por qué somos tan pesados intentando adivinar el futuro? ¿Por qué? ¿Por qué el ser humano es así, no? Y ellos me compartían, ¡buah! Me compartieron cosas muy interesantes. Y una de ellas, llegamos a la conclusión, es que al ser humano nos gusta tener el control. Ser los dueños de nuestra vida. Saber lo que va a pasar. Y el futuro, como está en manos de Dios, me genera nervios. Y quiero saber lo que va a pasar y quiero intentar adivinarlo, ¿no? Quiero revelarme, que Dios dice, yo soy omnisciente y tú no. No, pues yo también quiero ser omnisciente, quiero ser como tú, quiero saberlo todo, ¿no? La Biblia dice, ni el Hijo del Hombre lo sabe, ni Jesús mismo sabe cuándo va a volver, pero yo quiero ser más que Jesús. Yo quiero saber cuándo va a suceder, ¿no? Y hay una lucha entre las religiones por intentar adivinar, porque claro, el que lo adivine, pues claro, tendrá una autoridad, ¿no? Incluso por encima de Jesús, porque Jesús, cuando le preguntan cuándo será, tiene la humildad de decir, ni yo sé, ni yo sé. Mi Padre sabe, vendré cuando Él me diga. En cambio, nosotros queremos ser más que Jesús. Y nos encanta buscar esos profetas que nos digan lo que va a pasar, ¿no? Ese horóscopo que me va a decir lo que me va a pasar. Quiero que alguien me diga, ¿no? Cuando Jesús te dice, no, ni yo sé, ni yo sé. Pablo dice, ¿queréis saber cómo va a ocurrir? ¿Cuándo va a ocurrir? ¿Queréis saberlo cuándo? Y todo, sí, ¿queréis saberlo? Sí, ¿queréis saberlo? Yo me imagino ahí, perdona que lo dramatice. ¿Queréis saberlo? Sí, pues yo os lo contaré. Como ladrón en la noche. O sea, cuando no te lo esperes. Una frase que, como habéis visto, ya usó Jesús, ¿no? Y es que la tentación de intentar calcular cuándo sucederán ciertas cosas acaba siendo una tentación y me desvía de lo importante. Y Pablo, que es muy hábil, va a coger la pregunta, pero la va a conducir hacia un sitio que sea, porque no tiene sentido que hablemos de cuándo, pero sí tiene sentido de hacer qué hacer mientras viene. Y Pablo no deja la pregunta sin responder, pero la reconduce para que no caigamos en la tentación de estar despistados acerca de la vuelta de Jesús. Por eso creo que Primera Tesalonicenses no trata de resolver tanto el cuándo y el cómo vendrá Jesús, sino qué debemos estar haciendo. Versículo 3 dice, cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a una mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Y es que Pablo es un genio escribiendo, ¿vale? Cuanta más le estudio, más digo, madre mía, es que ese tipo de verdad era un genio. El Espíritu Santo le guiaba de una manera espectacular. Porque dice, cuando escuchen que vayan diciendo paz y seguridad, claro, nosotros lo leemos como, ah, bien. Pero ¿sabéis? En ese momento en el que está escribiendo Pablo hay un imperio. Hay un imperio que está dominando el mundo. ¿Sabéis cuál es, no? El Imperio Romano. ¿Y sabéis cuál era el eslogan? Paz y seguridad. Pax et Seguritas. Aquellos que se sometan al emperador, yo les garantizo paz y seguridad. Lo único que tenéis que hacer es someteos a mi autoridad. Yo soy vuestro Señor. Si os sometéis a mí, os prometo paz y seguridad. Y Pablo dice, cuando aquellos digan paz y seguridad, ahí.
cuando te dejes convencer por el mundo y busques la paz y seguridad que te ofrece el mundo, ahí te va a pillar. Claro, hoy probablemente tú no te sientas identificado con que estás confiando en un emperador, ¿no? Pero en tu contexto, en tu sociedad, en tu cultura, hay emperadores, si me permites la analogía, que te están ofreciendo paz y seguridad. Claro, no se llama Julio César, se llama trabajo fijo, se llama ahorros, se llama propiedad, se llama amor, matrimonio, familia, hijos, estudios. Tu emperador tiene ese nombre y te dice paz y seguridad. Estudia, sácate una carrera y yo te ofrezco paz y seguridad. Cómprate una casa, yo te ofrezco paz y seguridad. Consigue un trabajo fijo y tendrás paz y seguridad. Busca el amor verdadero y cuando lo encuentres te ofrezco paz y seguridad. Y ahí andamos, buscando esa paz, buscando esa seguridad. Esas voces que nos dicen que si nos sometemos a ellos, nos garantizan paz, nos garantizan seguridad. Y creo que ya estamos de sobra. Hemos aprendido que no hay paz y seguridad fuera de Dios. Que somos vulnerables. Que de repente está en un volcán y mi casa se marchó. ¿Y qué seguro me la va a pagar? Que el domingo 8 de marzo te digo hasta la semana que viene y no hubo semana que viene. Que de repente tu vida cambia en un momento. Que tu salud, que hasta ahora te ha dado paz y seguridad, de repente se marcha. Que la empresa en la que estabas trabajando de repente se hunde. Creo que ya hemos aprendido de sobra que fuera de Dios no hay paz, no hay seguridad. Dice, aquellos que estén confiando en esa paz vendrá de improviso, la destrucción, los dolores de parto y nadie podrá escapar, ¿sabes? Y es interesante, ¿no? Porque ahora ya esta frase queda un poco más arcaica, pero en ese momento los dolores de parto realmente es una analogía muy interesante porque un parto no se podía ni adelantar ni atrasar. Llegaba cuando llegaba, ahora los adelantamos. Pero en ese momento llegaba cuando llegaba. Y yo no me imagino ahí a un matrimonio diciendo, ¡ay, cariño! Contracciones, el parto. Un momento, estoy fregando los platos. O sea, y ahora tenemos que recoger la uva. Mira, en 3 días ya si eso que nazca el niño. Porque es que ahora no nos va bien, cariño. Eso no pasaba. En el momento en el que estallan los dolores de parto, hay que ponerse a correr, hay que prepararse. No, hay que prepararse antes, porque lo que hayas preparado no preparado, cuando llega te llega y no podrás escapar. Me parece una gran analogía. Y el fin de los tiempos es algo que no está en nuestra mano, igual que un parto no está en nuestra mano, pero sí está en nuestra mano estar preparados para lo que va a venir. Versículo 4, versículo 5, nos habla de que para algunos no debería ser una sorpresa. Vosotros, en cambio, hermanos, no estáis en la oscuridad para que el día os sorprenda como un ladrón. Vosotros sois hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Pablo dice, vendrá como ladrón en la noche, pero no para vosotros. Jesús no es un ladrón que viene a tu casa. Es un invitado al que tú estás esperando. Y Pablo nos pega este pequeño tirón de orejas de, bueno, a algunos les sorprenderá, pero vosotros deberíais estar esperándoles. No es que seáis muy especiales. De hecho, fíjate, dice, ¿somos especiales? Sí, no y sí. Somos especiales porque somos hijos de la luz. O sea, eso me hace especial. Pero a la vez ser hijo no es algo que yo haya decidido. Yo a lo mejor sí decidí ser padre, pero no decidí ser hijo. Yo no soy más especial que los demás, pero el Señor me adoptó en su familia. Y eso me tiene que hacer que yo estoy esperándole. No es un ladrón, es un invitado al que yo estoy esperando. Y aquí me gustaría hacer una pausa, porque creo que a veces podemos pecar de arrogantes, diciendo, no, yo le estoy esperando. Y a mí me da mucho respeto leer la Biblia y encontrarme que hubo un colectivo, los fariseos. Hoy ya, pues, los tenemos como los malos de la película. Pero eran los buenos en su tiempo, ¿eh? Y estuvieron 400 años estudiando la llegada del Mesías. Por lo menos 400 años esperándolo. Y se sabían perfectamente todo lo que iba a suceder en cuanto al Mesías. Y aún así fueron sorprendidos por la llegada de Jesús. Y yo te digo, iglesia, bajemos 2 rayitas, un poquito nuestro orgullo y pidamos al Señor sabiduría para saber esperarle.
yo honestamente, esto no es una pose, no tengo tan claro que lo sepa reconocer cuando llegue. Porque si otros que sabían mucho no lo supieron ver, no quiero yo pensar que yo soy mejor. Así que nosotros estamos esperándole y que no nos pille por sorpresa. Pero para eso no se trata en tus fuerzas, que el Señor te dé sabiduría para saber identificarlo. Porque en los tiempos de Jesús hubo gente que supo identificarlo, pero siempre guiados por el Espíritu Santo. Pero esa es otra predicación. ¿Qué puedo hacer para que no me sorprenda la llegada de Jesús, no? Porque yo te puedo decir, bueno, pues que no nos sorprenda. Amén. Pues nada, ahí lo tienes. No, Pablo sabe que somos un poco y dice, mira, os voy a explicar un par de cuestiones, ¿no? Versículo 6. No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Los que duermen, de noche duermen, los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pablo está siguiendo, lo digo porque es que ya nos conocemos, os acabo de decir que no sabemos el día ni la hora, ya todos decimos, conclusión, llega de noche. De día no pasa nada, hay que estar de noche. No. Pablo está utilizando una analogía, una narración y dice, vendrá como ladrón en la noche. Y entonces dentro de esa analogía, dentro de esa historia, dice, y por la noche hay dos tipos de personas, los que están durmiendo y los que andan borrachos. Y si lo aplicamos literalmente, el 50% de esas órdenes es muy fácil cumplirla. Dice, no, pues muy fácil. ¿Qué tengo que hacer? No estar borracho. Bien, está ahí, más o menos cumplible. No dormir. A ver, yo he ido a muchos campamentos. Una noche sin dormir se puede. Pero la segunda ya no llega, o sea, ya tal, ¿sabes? Entonces, ¿será que Jesús me dice, o Pablo, que no tengo que estar durmiendo? ¿O será que hay algo más profundo, ¿no? Entonces, yo creo que Pablo me está hablando de principios, ¿no? Y me dice, no seáis como los que duermen. Y aquellos que duermen, siempre cuando dormimos, generalmente dormimos en un entorno de ¿qué? De seguridad, ¿no? Cuando me siento seguro es cuando duermo. Y Pablo nos dice, no estéis dormidos, confiando en esas finanzas, en ese trabajo, en esas propiedades. Que cuando venga el Señor no os pille dormido, plácidamente, descansando, ignorando la venida de Jesús, ¿no? Que no os convenza, que este mundo no os meza en sus brazos, mientras os promete que todo va a ir bien, mientras te hace que te duermas. Y que seas un ignorante de lo que está pasando. Pablo nos está haciendo un poco esa reflexión. No seáis ignorantes. No dejéis que el mundo os meza en los brazos hasta que estéis dormiditos, ignorando lo que está pasando. Pero tampoco seáis como los borrachos. Y también ahí necesitamos ir un poquito más allá. Porque el borracho es aquel que ha perdido el control, que ha cogido algo que no era malo, el vino, mismo Jesús, a un momento que parece ser que tiene una copa de vino en la mano y le dice a sus discípulos, tomad, bebed. El problema no es el vino, el problema es cuando me embriago del vino y pierdo el control y controla a él, ¿no? Dejadme que vuelva a leer, ahora lo leo yo, ya lo hemos leído antes juntos. El mismo Jesús hablaba de ese tema, ¿no? Dice, Mateo 24, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, ni el Padre. La venida del hombre será como en los tiempos de Noé. ¿Qué pasaba en los tiempos de Noé? Que los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban y daban en casamiento. Estaban dormidos, buscando, pues eso, cosas que no son malas, pero los tenían dormidos. Hasta el día en que no entró en el arca y no supieron. No supieron nada de lo que sucedería. Ignorantes, se casaban cuando estaba a punto de llegar la lluvia que los iba a destruir. Pero en Lucas 21 Jesús dice, tened cuidado, no se endurezca el corazón por el vicio y la embriaguez ni las preocupaciones de esta vida. Los borrachos son aquellos que pierden el control. Y probablemente, de nuevo, cuando yo te hablo de esto, te dices, bueno, pues yo no soy un borracho. Bueno, es que a lo mejor de lo que estás borracho es de móvil, de redes sociales, de Netflix, de trabajo. A lo mejor has perdido el control, de salud, ¿no? Ahora estamos en una cultura que cuida el cuerpo, ¿no? Cuida el cuerpo, cuida tu cuerpo. De Netflix, de YouTube. Quizás estás borracho de eso. Quizás estás disfrutando de muchas cosas de manera desorganizada. Y por tanto también te pille la llegada de Jesús por sorpresa. Y Pablo nos está presentando un poco esa tensión. Hay quienes duermen ignorando lo que está pasando y hay quien
disfrutan de todo lo que Dios nos ha dado, pero lo disfrutan de una manera desenfrenada, lo disfrutan como si ese fuera el objetivo y esos también andan despistados. Y nos invita a vivir en ese equilibrio. Y aquí necesito hacer también un paréntesis importante, ¿no? Porque como seres humanos somos tendentes a los extremos. Y de aquí puede salir personas diciendo, ¡guau! Vale, ok, pues nada, me quito el móvil, me quito internet, me quito Netflix, no voy al cine, quemo todos los libros, quemo toda la música, porque lo que tengo que hacer es buscando al Señor. Hay que estar buscando al Señor, hay que estar orando 24 horas al día, porque dice la Biblia que no hay que desfallecer, no puedo estar disfrutando, no puedo ir al parque, no puedo ir al cine, no, porque es que hay que estar ahí, ¿no? Pues no quiero ser de los que están borrachos, de los que están ahí buscando los placeres de este mundo y despistados. Y otros que dicen, ¡buah! Pues yo... Y viven dormidos, ¿no? Y en estos últimos 2 años, casi 3, he estado teniendo un tiempo devocional, pues intentando leer la Biblia de manera de arriba abajo, otra vez y tal. Y algo que me he dado cuenta, muy repetitivo en la Biblia, es que todo el Antiguo Testamento, y veréis hacia dónde quiero ir, hay una lucha entre Dios y el pueblo, donde Dios le dice constantemente al pueblo, no confíes en otro Dios que no sea yo. Pero pesado, el tema, ¿eh? Es que eso una y otra vez. No tengáis otros dioses que son de madera, que son de hierro, que los habéis hecho vosotros con el oro, que no os escuchan, que no os hablan, que no os protegen. No hagáis de otros dioses. Y venga, y una y otra vez. Y hay una lucha, ¿no? Por el ser humano poniendo en el sitio de Dios otras cosas que no son Dios. Pero es que luego en el Nuevo Testamento la tensión es acerca de la religiosidad. No seáis religiosos, no queráis, no es por obras, es por fe, es por gracia. Tenéis que quitaros los esquemas, yo he venido a cumplir la ley, disfrutad. Y ahí me encuentro yo, que a veces soy un idólatra, poniendo cosas en el sitio donde solo Dios debería estar, y otras que cuando me doy cuenta de mi idolatría me vuelvo un religioso y ya no disfruto nada de este mundo y ya nada es bueno, nada es bueno, nada es bueno, todo es pecado, todo es pecado, todo es pecado. Y así vivo. Voy de ese lado a ese lado, de ese lado a ese lado. Cuando creo que Dios lo que me invita es a vivir en este equilibrio. Ni dormido, ignorando lo que está pasando, ni borracho, malgastando lo que yo te da para que lo disfrutes. Ni una cosa, ni la otra. Equilibrio. Creo que ese es el llamamiento de parte de Dios. Y como no sabemos cómo llevarlo a la práctica, Pablo aterriza esos conceptos en el suelo. Versículos 8 dice, nosotros, que somos del día, o sea, en base a nuestra identidad, no en base a nuestras obras, por el contrario, estemos siempre en sano juicio y protegidos con la coraza de la fe y del amor y el casco de la esperanza de la salvación. Que esto no estamos hablando de Efesios, ¿vale? Pablo desarrollará este concepto mucho mejor en Efesios tiempo después, pero aquí ya habla de esa armadura. Dice, ¿cómo conseguimos vivir en este equilibrio? No pasa nada, tengo una idea. Usar como coraza la fe y el amor y usar como casco la esperanza. Y la verdad es que Pablo no da una puntada sin hilo y si tú miras, te invito a que busques 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, porque estos 3 ya han aparecido. Mira, búscalo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Estos 3 ya han aparecido y Pablo los está rescatando. Dice Pablo que está feliz de saber de la obra realizada por vuestra fe, el trabajo motivado por vuestro amor y la constancia sostenida por vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo veis? La obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia que produce vuestra esperanza. Y Pablo dice, por ahí tenéis que manteneros. Con la fe y el amor como protección. Pero si os fijáis, no es una fe y un amor abstracta. Dice, la obra. O sea, la fe produce obras y el amor produce trabajo. Te lo voy a explicar de una manera más sencilla. Yo soy trabajador social y uno de los conceptos que te enseñan cuando tienes que ayudar a alguien a rehabilitarlo es terapia ocupacional. Ponlo a trabajar, que el ocio es muy malo. Pues Pablo dice, ¿sabes qué? La manera de que no estéis ni dormidos ni borrachos es poneros a currar. Que vuestra fe os haga producir obras y que vuestro amor os ponga a trabajar. Que mientras trabajamos no gaceneamos y mientras no gaceneamos ni nos dormimos ni nos emborrachamos porque hay mucho trabajo que hacer. ¿Queréis protegeros? Manos a la obra. Que vuestra fe produzca obras.
que vuestro amor produzca trabajo. Y esa será vuestra mejor armadura. Y el día del Señor os pillará disfrutando, sin estar borrachos, pero despiertos, sin estar dormidos. Dice, pero la esperanza como casco. La esperanza, no esperéis el día del Señor como algo que da miedo, sino como todo lo contrario. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros, para que en la vida o en la muerte vivamos con Él. Porque esa es tu esperanza. De hecho, os lo he dicho antes, queremos saber qué pasará en el futuro. ¿Para qué? Para tenerlo controlado, para que haya una esperanza. Y como Jesús lo sabe, Jesús dice, tened esperanza. Yo volveré, pero para daros esperanza. De hecho, ¿cuál es nuestro consuelo? Me decía un amigo esta semana, cuando perdemos un familiar. Que lo veremos, que está con el Señor. No sé si está ahora, no sé si está durmiendo, no, pero sé que va con el Señor y que yo estaré, ¿no? ¿Cuál es mi esperanza cuando mi vida se derrumba? Pensar que este no es el final, que esto no acabó aquí, que hay algo mejor. Esa esperanza es el casco que protege mi mente y me ayuda a no desenfocarme. Pero, y siempre debe haber un pero, que Dios no me haya destinado a mí a sufrir el castigo no significa que no haya castigo. No ha eliminado el castigo. Él ha absorbido, ha asumido nuestro castigo, pero el castigo está ahí. Y es que se nos pierde un poco porque predicamos mucho del Dios de amor. Pero así como Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de santidad. Si nos has predicado este año. Y el Dios santo que ni peca ni tolera el pecado. Y Cristo ha asumido el castigo de todos nosotros. Pero todos aquellos que no han puesto su paz y su seguridad en Dios, sí que temen el Apocalipsis porque es su día de castigo. Para nosotros, un día de esperanza, pero para los demás, un día de juicio. Y que no perdamos ese enfoque. Por eso Pablo nos dice, poneos a trabajar, edificaos los unos a los otros. Que cuando llegue Jesús, el máximo de gente posible esté dentro de la barca antes de que llegue el diluvio. No perdamos el enfoque, ni dormidos ni borrachos, trabajando. De hecho, Pablo cierra versículo 11. Por eso, animaos y edificaos los unos a los otros, tal y como venís haciendo. Todo esto para que Pablo diga, dejaos de intentar calcular el cómo y el cuándo, seguid con lo que estabais haciendo. Que vuestra fe produzca obras, que vuestro trabajo, vuestro amor produzca trabajo y que vuestra esperanza os haga constantes. Seguir exhortándoos, animándoos, seguir edificando, ayudaos a crecer. Que el qué pasará en el futuro no pase por encima de lo que está pasando en el presente. Que el elucubrar sobre qué sucederá no me despiste de que ahora hay necesidades que yo puedo atender. Exhortaos, ayudaos, etcétera, etcétera. Y recordad que lo que es esperanza para ti es condenación para el mundo. Y Dios ha decidido usarte a ti para traer esperanza a este mundo. Que no te pille durmiendo. Ni siquiera en ese sentido de, bueno, yo ya tengo mi salvación, yo ya puedo dormir. No, tienes que seguir trabajando porque no para todos es algo de esperanza. De hecho, ya lo he dicho, Apocalipsis a día de hoy, si lo cuentas, la gente lo que tiene es miedo. Y normal, porque ese día se acabarán muchas cosas. Familia, esto es lo que yo quería compartir con vosotros hoy. Y ante la pregunta de los tesalonicenses con Pablo acerca de cuándo y cómo, yo la conclusión a la que llego, y es la que comparto, vosotros ya reflexionaréis si tiene sentido para vosotros o no, es, vendrá como ladrón en la noche, pero no te preocupes. Que tu fe y tu amor te pongan a currar. Edifica en los demás, cuida de los demás, con la esperanza de que Jesús hoy vuelve. Eso es lo que yo encuentro en Tesalonicenses. No un puzzle a lo el Código Da Vinci o películas de investigación donde Jesús me ha dejado las pistas y el plan es intentar resolver el cómo, el cuándo, de qué manera y qué será el arrebatamiento. Sino
Sí, está bien, pero currad, trabajad, edificaos, animaos, ni dormidos ni borrachos, sino esperando al invitado que vuelve y que no se nos pierda de vista ese enfoque. Por tanto, te invito a tener un tiempo de oración, tú solo con el Espíritu Santo, y que tú te dejes ahora pues ministrar por él. Sé que nos gusta que oren unos por otros, pero realmente el Espíritu Santo te puede ministrar y me gustaría que puedas tener ese tiempo y que te puedas poner delante del espejo y que le preguntes, ¿no? Yo te hago una pregunta, a la que yo sé cómo es tu respuesta, ¿no? Cuando llega el Señor, ¿cómo quieres que te encuentre? ¿Durmiendo o borracho? ¿O esperándole? Yo sé lo que tú quieres. Ahora, te invito a que puedas tener una conversación con Dios y le preguntas, Señor, ¿en qué áreas de mi vida estoy dormido y confiando en la paz y seguridad que me ofrece este mundo? ¿Y en qué áreas de mi vida estoy borracho y haciendo un mal uso de lo que tú me has dado? ¿Y cómo esto me está despistando de lo importante, de lo eterno? Yo te animo a que puedas tener ese tipo de conversación con Dios para que te despierte lo que te tenga que despertar y para que te quite lo que te tenga que quitar, para que no pierdas el enfoque y puedas clamar, como toda la iglesia debería estar clamando, Maranata, Cristo vuelve. Y que sea un mensaje de esperanza y no de miedo. Esa es nuestra bandera, Cristo vuelve. Y estoy deseando vivir el Apocalipsis con vosotros. ¿Oramos?